No puedo estar embarazada, no he tenido nada, juraba la joven que había llegado al hospital con contracciones. Todos quedaron horrorizados cuando entendieron cómo sucedió. Wendy estaba en clase de física, escuchando solo los lejanos ecos de la voz de la profesora. Missy Campos explicaba las leyes de la termodinámica, pero para Wendy no era más que una música de fondo que no podía escuchar. En su lugar, sus pensamientos volaban lejos, soñando con la libertad. Se imaginaba escapando de las cadenas de control de sus padres, huyendo de las miradas estrictas de su madre y de la preocupación de su padre. Su madre, una maestra de biología, siempre vigilaba a Wendy, como si fuera un frágil potro en un corral, prohibiéndole salir hasta tarde o asistir a fiestas. Su padre, profesor de música, siempre se mostraba insatisfecho si Wendy faltaba a clase o se retrasaba con los deberes. Ambas figuras de autoridad en su vida ejercían una presión similar y Wendy se sentía perdida entre sus expectativas. «Wendy Barton, ¿puede continuar la lección?», dijo severamente la señora Campos, interrumpiendo sus pensamientos. «Lo siento, señora Campos, prestaré más atención», murmuró Wendy, regresando a la realidad, como si la hubieran traído de vuelta de un viaje espacial. «Quédate después de clase, necesito hablar contigo», agregó la profesora, y Wendy sintió un nudo en el estómago. Su temor se confirmó cuando vio que su madre ya la esperaba fuera del aula. Cuando sonó el timbre, Wendy se quedó en su lugar con el corazón pesado. La señora Campos comenzó a hablar con su madre. «Entienda que Wendy parece estar perdida. Antes estaba concentrada en sus estudios, pero ahora su mente parece divagar. Mire sus calificaciones, han bajado notablemente». Wendy apretó los labios contra sus dientes, sintiendo como una ola de vergüenza la envolvía. Su madre la miró con una expresión penetrante y Wendy supo que algo terrible estaba por venir. «Gracias por la información», dijo suavemente la señora Barton, aunque en su voz se percibía una amenaza. Claramente, no pensaba dejar las cosas así. «En casa intentaremos encontrar una solución a este problema». Tan pronto como la señora Campos salió del aula y se cerró la puerta, Wendy sintió como una tormenta caía sobre ella. Su madre empezó a gritar y su voz sonaba como un trueno que hacía que Wendy se encogiera, como un erizo frente al peligro. «¿Crees que me gusta escuchar las quejas de otras personas? ¿Y en qué estabas tan absorta?». Wendy sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Bajó la cabeza, incapaz de enfrentarse a la ira de su madre, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Por qué lloras como una niña? No te quedes callada. Responde», continuó la señora Barton, elevando la voz cada vez más. Reuniendo fuerzas, Wendy agarró su mochila y salió corriendo. Su corazón estaba roto de dolor y corría tan rápido como podía para alejarse de ese sentimiento de incomprensión. Pensar que su madre no la entendía parecía insoportable. Corrió hasta que sus piernas flaquearon y la respiración se le hizo pesada. Finalmente, cayó al suelo, exhausta y perdida. Wendy cubrió su rostro con las manos y rompió a llorar, sintiendo como la oleada de dolor y miedo la invadía. En ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Secó sus lágrimas y miró la pantalla. El nombre de su amiga, Kylie, apareció en el visor. Wendy contestó, su voz apenas audible. «Wendy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no viniste a clase?», preguntó Kylie, con un tono lleno de preocupación. «No quiero volver allí», respondió Wendy entre sollozos. «Tampoco quiero volver a casa. Mis padres se han ido por una semana. ¿Puedes quedarte conmigo?», le propuso Kylie, y en esas palabras Wendy sintió un rayo de esperanza. «Gracias, Kylie», susurró Wendy, secándose las lágrimas de los ojos. Wendy caminaba lentamente hacia el parque, sintiendo como su corazón se llenaba de ligereza. A menudo venía allí con Kylie, y aquel lugar se había convertido para ella en un símbolo de libertad, un lugar donde podía olvidarse de los problemas. El parque estaba lleno de sonidos, las risas de los niños,
el canto de los pájaros y la suave brisa que jugaba con las hojas. Era como si el aire allí fuera diferente, fresco y libre. Se sentó en un banco, apoyó las manos y cerró los ojos. Los pensamientos sobre sus padres comenzaron a desvanecerse y Wendy se permitió relajarse. De repente, su teléfono volvió a vibrar, recordándole la realidad. Kylie apareció en la pantalla. Contestó rápidamente. «Wendy, ¿ya estás allí?», preguntó su amiga, y su voz estaba llena de preocupación. «En el parque, te espero», respondió Wendy, sumergiéndose nuevamente en sus pensamientos. «Perfecto. Pronto estaré allí», dijo Kylie, y Wendy sintió como su ánimo mejoraba. Poco después se encontraron y, tras abrazarse, decidieron dirigirse a la casa de Kylie. «¿De verdad apagaste el teléfono? Te van a matar por eso», bromeó Kylie cuando entraron al apartamento. «Mejor así que escuchar interminables sermones», respondió Wendy con una leve sonrisa. «Estoy cansada de eso». «Lo entiendo», Kylie se inclinó para sacar del refrigerador los ingredientes para la cena. «¿Qué preparamos?». «Pasta». «Siempre funciona en tiempos difíciles», bromeó Wendy. Pusieron música y, entre risas y bromas, empezaron a cocinar. Los sonidos de la sartén, el aroma del aceite de oliva y las verduras frescas llenaron la cocina. El tiempo pasó volando, y cuando la cena estuvo lista, Kylie puso la mesa. «Esta será una gran noche», dijo ella con confianza. «Aunque tus padres te encuentren, no podrán arruinar este momento». «Tienes razón», coincidió Wendy. «Intentaré no pensar en eso». Pronto se sentaron a la mesa y las risas llenaron la habitación. Wendy se sentía más libre que nunca. «Está realmente delicioso», exclamó Kylie, tomando otro bocado. «Somos un gran equipo». «Sí, no todos los héroes llevan capa», guiñó Wendy, y ambas se echaron a reír. Pero su diversión se vio interrumpida por el sonido repentino del timbre. Wendy se quedó inmóvil y su corazón dio un vuelco. «¿No esperas a nadie?», preguntó Wendy. «No», susurró Kylie, comprendiendo que esa llamada podría cambiarlo todo. Kylie se levantó y fue a la puerta. Al abrirla, vio a los padres de Wendy, quienes entraron sin esperar invitación. «¿Está aquí?», preguntó en voz alta la señora Barton, inspeccionando el apartamento, como buscando a su hija. Su rostro reflejaba preocupación y enfado. «Mamá», exclamó Wendy asustada, intentando esconderse detrás de Kylie. «Ah, así que aquí te escondes», continuó la señora Barton, con un tono amenazante. Kylie se interpuso entre Wendy y sus padres. «No pueden simplemente tratarla así», declaró con determinación. «Wendy no ha hecho nada malo. Ella se escapó de casa», gritó la señora Barton, con furia en la voz. «Ya verás lo que es escaparse». En ese momento, Wendy sintió su corazón latir con fuerza. Sabía que la situación se estaba saliendo de control. «Por favor, cálmense», intervino Kylie, con la voz temblorosa de emoción. «Wendy solo quiere un poco de libertad». El señor Barton, de pie detrás de su esposa, miró a Kylie con asombro. «Estamos aquí para hablar con Wendy, no contigo», dijo en voz baja pero firme. «Es mi amiga. Ella tiene derecho a su propia vida», insistió Kylie, defendiendo a Wendy. «No entiendes con quién estás tratando, niña», le espetó la señora Barton, dirigiéndose hacia Wendy, quien retrocedió. «Mamá, yo no quiero», comenzó Wendy, pero su voz se cortó cuando su madre la agarró del cuello de la camisa. «Te enseñaré lo que es apagar el teléfono», dijo con voz amenazante, arrastrando a Wendy hacia la salida. Kylie, en pánico, intentó detenerlos. «Por favor, no se la lleven», exclamó, acercándose a la puerta. «No pienso dejarla contigo», gritó la señora Barton, con los ojos llenos de rabia.
Wendy sintió como la ira y el miedo se apoderaban de ella, como cadenas de acero que oprimían su corazón. No podía soportar más esa humillación y opresión. «Basta», gritó Wendy, liberándose del agarre de su madre. «No quiero regresar. Estoy harta de ustedes dos». El silencio llenó el ambiente y todas las miradas se dirigieron a ella. Wendy sentía como sus palabras, como flechas de fuego, rompían el muro de incomprensión entre ella y sus padres. «¿No entiendes lo que estás haciendo?», finalmente dijo la señora Barton, pero su voz sonaba menos segura. «No sé qué hacer, pero no puedo seguir así», respondió Wendy, con la voz temblorosa de emoción. «Quiero ser libre». Kylie, a su lado, la apoyó. «Tiene derecho a sentir lo que siente. Todos tenemos derecho». Wendy caminaba lentamente hacia su casa, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza a cada paso. Sabía que volver a casa no era solo un trayecto físico, sino también un presagio de lo peor. Pensamientos de cómo reaccionaría su madre ante su huida inundaban su mente. «Mamá, yo». «Cállate. No tienes derecho a hablar», la interrumpió su madre. «Ni siquiera hemos discutido tu comportamiento». En ese momento entró el señor Barton. Parecía preocupado, pero hizo un esfuerzo por intervenir. «Dorothy, calmémonos. Tal vez deberíamos hablar tranquilamente», sugirió él. «¿Tranquilamente? ¿Me estás pidiendo que hable tranquila cuando mi hija se esconde en casa de una amiga como una delincuente?», gritaba ella, su voz resonando por toda la casa. Wendy ya no podía soportarlo. Su miedo se transformaba en ira. «Solo quería algo de tiempo para mí», gritó ella. «No soy una delincuente». La señora Barton dio un paso más cerca y sus ojos brillaban con furia. «Noentiendes lo que estás haciendo», gritó, agarrando a Wendy por el brazo. «Te enseñaré lo que significa huir de casa». «Suéltame», gritó Wendy, tratando de liberarse. Pero era demasiado tarde. La señora Barton tiró de Wendy con fuerza hacia las escaleras. «Te castigaré por esto», declaró mientras subían. Wendy sintió como su corazón se encogía de miedo y comenzó a resistirse, pero su madre era más fuerte. «No podrás intimidarme», gritó Wendy, intentando liberarse de su agarre. Pero la señora Barton la empujó hacia la habitación y la puerta se cerró con un golpe sordo tras ella. Wendy cayó en la cama y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Se sentía indefensa y traicionada. «Piensa en si quieres esconderte con tus amiguitas la próxima vez», resonó la voz enojada de su madre detrás de la puerta. Wendy se tapó los oídos, tratando de no escuchar sus palabras. Su mundo volvía a derrumbarse y no sabía cómo enfrentarlo. De repente, escuchó la voz de su padre. «Dorothy, quizás no deberíamos ser tan estrictos», dijo con voz amable, aunque también con un toque de precaución. «¿Te gusta su comportamiento?», le respondió ella con desdén, y Wendy sintió como su corazón se desgarraba de dolor. «No, no digo que me guste, pero tal vez deberíamos darle la oportunidad de explicarse», continuó el señor Barton. «¿Explicarse?». Se escapó de casa. «Esto no es solo desobediencia, es una traición», gritó la señora Barton. «Todos cometemos errores». «Sigue siendo nuestra hija», dijo calmadamente el señor Barton. «Quizás deberíamos escucharla antes de sacar conclusiones». «No, no le daré la menor oportunidad de justificarse», exclamó con rabia la señora Barton. «Debes saber quién manda aquí». Wendy sintió cómo su alma se rompía ante esas palabras. Le dolía enormemente escuchar a su madre hablar de ella como si fuera una extraña. Se tapó la cabeza con la almohada y cerró los ojos, esperando que fuera solo una pesadilla. De repente, la puerta se abrió de golpe y su madre entró sosteniendo un cinturón en la mano. «¿Pensaste que podrías irte así de fácil?», gritó,
y Wendy, al comprender lo que estaba pasando, retrocedió. «Mamá, no», gritó Wendy con un tono de protesta obstinada. «No lo hagas. No me has dejado opción», dijo la señora Barton, su rostro desfigurado por la ira. Wendy comenzó a llorar, sintiendo como el miedo se apoderaba de ella. No sabía qué hacer, pero sabía que no podría soportarlo. «No puedes castigarme», gritó, y su voz resonó en las paredes. «No soy una criminal». La señora Barton se detuvo, y por un instante apareció una chispa de duda en su mirada. «Eres igual que todos los adolescentes», gritó, con una determinación implacable en su voz. «No te dejaré huir de tus problemas». Y con esas palabras levantó el cinturón y Wendy sintió como la adrenalina la invadía. Cada segundo que intentaba escapar de esa situación, su miedo se convertía en ira. No era solo una hija a la que se podía intimidar. Era una persona que merecía libertad. «Dorothy, basta». Se oyó la voz del señor Barton desde el pasillo. No podía seguir escuchando aquella pesadilla. «Ya es suficiente. Tú no entiendes lo que es esto», gritó su madre. «No sabes lo que significa ser una maestra constantemente reprendida por el comportamiento de su hija». Wendy pasó toda la noche abrazada a su almohada, llorando. Las lágrimas corrían como un río, y sentía como su corazón se rompía de dolor y miedo. No podía creer que su vida se hubiera vuelto tan insoportable. Cada segundo la atormentaban pensamientos sobre cómo la verían en la escuela con esos moretones. Por la mañana, cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe, Wendy se sobresaltó. «Prepárate para la escuela», gritó la señora Barton con un tono de autoridad. Wendy se giró hacia el espejo y vio un reflejo que le recordaba lo que había ocurrido. Los moretones en sus brazos y rostro parecían enormes y horribles. «Pero estoy llena de moretones. ¿Qué pensarán de mí?», dijo Wendy, su voz temblaba de miedo. La señora Barton bufó, con una expresión de desprecio. «Diles que te caíste», continuó con desdén. «No querrás que tus compañeros sepan la verdad, ¿verdad?». Wendy asintió, pero su corazón se encogía de terror. Sabía que sus amigos notarían los moretones, y eso sería tema de conversación durante mucho tiempo. Cuando se vistió y salió de la casa, la tensión creció. Cada paso hacia la escuela se sentía como un paso al abismo. Sentía las miradas de los transeúntes, y por un momento le pareció que cada uno de ellos conocía su secreto. Tan pronto como Wendy entró a la escuela, sintió las miradas de sus compañeros. Notó cómo algunos susurraban y señalaban en su dirección. «¿Quién te hizo eso?», preguntó Kylie, acercándose a ella con expresión de preocupación. «¿Fue tu madre?». Wendy solo asintió en silencio y se sentó en su escritorio, tratando de ocultar su rostro de los demás. Su mejor amiga notó su estado y se sentó a su lado. «No deberías haber vuelto a un ambiente así», dijo Kylie, con una voz llena de apoyo. «Podemos hablar con el profesor. Estoy segura de que él ayudará». Wendy esbozó una sonrisa débil, pero en su interior no sentía confianza. «No quiero que esto se haga público. Solo quiero que todo pase», respondió Wendy en voz baja. Los susurros a sus espaldas se detuvieron solo cuando la profesora, la señorita Parker, entró al aula. Pero incluso ella, al ver a Wendy, no pudo contener su sorpresa. «Wendy, ¿qué te ha pasado?», preguntó mientras se acercaba. «Me caí», respondió Wendy brevemente, con voz suave e insegura. La señorita Parker frunció el ceño y parecía no creerle. «¿Estás segura? Si necesitas ayuda, puedes contar conmigo». La miró detenidamente, como buscando un signo de sufrimiento. «Gracias, pero todo está bien», dijo Wendy, esforzándose por sonreír. Las clases transcurrieron en una atmósfera de tensa quietud. Wendy apenas podía concentrarse en las lecciones. Cada vez que intentaba enfocarse en el tema,
sus pensamientos volvían a aquella noche en la que su madre fue tan cruel. Al final de las clases, Wendy y Kylie se quedaron en el aula cuando la señorita Parker se acercó a ellas. «Wendy, necesito hablar contigo y con tu madre», dijo con una expresión seria. «La he citado en la oficina del director». «¿Para qué?», preguntó Wendy, sintiendo como el miedo la invadía. «Es importante», respondió la señorita Parker. «Vamos a conversar». Cuando entraron a la oficina del director, Wendy sintió como su corazón latía más rápido. El director, el señor Dalton, estaba sentado en su escritorio con una expresión grave. Miró a Wendy y asintió. «Señora Barton, tenemos que hablar sobre el estado de su hija», comenzó, y su voz sonaba firme pero comprensiva. «No veo motivo para discutirlo», respondió la señora Barton, con voz obstinada. «Pero nosotros sí». «Wendy, ¿puedes explicar los golpes en tu cuerpo?», continuó el señor Dalton, concentrando su mirada en Wendy. Ella dudó, y el miedo la envolvió. «Medidas disciplinarias», respondió la señora Barton, como si fuera una explicación normal. Wendy miró a su madre, en cuyos ojos no encontró compasión. «¿Entiende que esto es un asunto legal y que podría perder la custodia?», continuó el director, con un tono más estricto. La señora Barton se llenó de ira. «¿Y qué puedo hacer si ella es incontrolable?», respondió nerviosa, con la voz temblorosa de emoción. «Este no es el modo de resolver el problema», dijo el señor Dalton, manteniendo un tono tranquilo pero decidido. «Le sugiero que consulte a un especialista». Le entregó una tarjeta de contacto de un psicoterapeuta. «Gracias», asintió la madre de Wendy, aunque en su voz había desprecio. Tomó la tarjeta, pero Wendy notó que su mano temblaba. Al salir de la oficina del director, la señora Barton tiró la tarjeta al cesto de basura de inmediato. «Tengo mi propio especialista», dijo Dorothy, con el rostro torcido por la rabia. «Hoy mismo iremos a verlo». «¿Por qué no puedes simplemente escuchar?», preguntó Wendy, pero su madre solo giró la cabeza con terquedad. «No entiendes lo que necesitas», respondió Dorothy fríamente. «No quiero nada más». «Estoy cansada de tus métodos», exclamó Wendy, su voz temblando de ira y miedo. Wendy se sentó en el asiento trasero del coche, sintiendo una mezcla de nervios. Había terminado las clases y la esperaba una cita con el psicoterapeuta. Por dentro, sentía como si sus pensamientos se arremolinaran sin control. Sabía que era importante, pero su corazón latía con miedo e inseguridad. «Todo saldrá bien», dijo la señora Barton, sin apartar la vista de la carretera. «¿Y si no es así?», respondió Wendy en voz baja, llena de dudas. «Todos pasan por esto». «Es solo una charla», la tranquilizaba su madre, pero Wendy sentía que esas palabras intentaban calmarse más a sí misma. Cuando finalmente llegaron a la oficina del señor Davidson, Wendy vio que el edificio era común y corriente, pero eso no calmaba sus nervios. Salió del coche y respiró hondo, intentando reunir coraje. «No estoy segura de querer hacerlo», dijo Wendy al entrar al edificio. «Debes hacerlo», respondió fríamente la señora Barton, con expresión impasible. «Es necesario para tu propio bien». «¿Para mi bien? ¿O para el tuyo?», murmuró Wendy, pero rápidamente se contuvo, sabiendo que no tenía sentido confrontarse con su madre en ese momento. Entraron a la oficina y Wendy sintió de inmediato un ambiente acogedor. En las paredes colgaban cuadros de paisajes naturales y en una esquina había muebles cómodos. Detrás del escritorio estaba el señor Davidson y su expresión tranquila atrajo de inmediato la atención de Wendy. «Hola, Wendy», dijo él, levantando la cabeza y sonriendo. «Estoy aquí para ayudarte a superar tus problemas». Wendy asintió, su corazón latía con fuerza. Se sentía incómoda, como si estuviera en una encrucijada. «Sé que esto puede ser difícil», continuó el señor Davidson. «Pero para que nuestras sesiones sean cómodas para ti,
Puedes compartir absolutamente todo conmigo. Gracias, dijo Wendy, aunque en su interior aún había muchas dudas. La señora Barton, que estaba de pie a su lado, los miraba con desagrado. Dorothy, estoy seguro de que podemos ayudar a Wendy, dijo el señor Davidson. Pero para ello necesitamos trabajar juntos. No estoy segura de que esto funcione, dijo Wendy, su voz temblaba. Eso es normal, dijo él con voz tranquilizadora. Lo importante es que puedas abrirte y hablar sobre tus sentimientos. ¿Y si no puedo?, preguntó Wendy, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de ella. Iremos paso a paso, respondió él. Solo cuéntame de ti. Empecemos por lo que más te preocupa. Wendy respiró hondo y comenzó a hablar lentamente sobre sus miedos, sobre cómo se sentía atrapada en su propia casa, sobre los moretones y sobre su deseo de ser libre. Su voz se iba volviendo más suave, pero el señor Davidson no la interrumpió. La escuchaba y su rostro reflejaba comprensión. Temo que no me entiendan, dijo Wendy, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Estoy aquí para comprenderte, dijo el señor Davidson. No estás sola y tienes derecho a sentir lo que sientes. La señora Barton cruzó los brazos y frunció el ceño, pero Wendy notó que el tono comprensivo del señor Davidson le traía un poco de calma. No sé qué hacer, continuó Wendy. Solo quiero que todo esto termine. Este es el primer paso, Wendy, dijo el señor Davidson. Reconocer tus sentimientos. Y ya lo has hecho. Wendy sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. No sé si algún día podré sentirme normal, dijo ella, su voz temblaba. Trabajaremos en eso juntos, dijo él con seguridad. Es un proceso y lleva tiempo. Pero no estás sola. Puedes contar con apoyo. ¿Y si mi mamá no lo entiende?, preguntó Wendy, mirando al señor Davidson con preocupación. Hablaremos de eso más adelante, respondió él, y Wendy notó que él no apartaba la mirada de ella. Es importante que te sientas segura. No sé cómo hacer eso, dijo Wendy, su voz era suave pero llena de determinación. Empecemos con cosas simples. ¿Qué te trae alegría?, preguntó el señor Davidson. Wendy pensó. Intentaba recordar momentos en los que había sido feliz. Me gusta bailar, dijo finalmente, con una chispa de esperanza en su voz. Perfecto. ¿Por qué no bailas en la próxima sesión?, sugirió el señor Davidson con una sonrisa en el rostro. Lo pensaré, respondió Wendy, aunque todavía tenía muchas dudas dentro de sí. La sesión continuó, y Wendy comenzó a abrirse. Habló sobre sus intereses, sobre cómo su mamá a menudo no comprendía sus deseos y lo difícil que era para ella lidiar con eso. Siempre siento que debo cumplir con las expectativas, dijo. Pero a veces solo quiero ser yo misma. Eso es normal, dijo el señor Davidson, con una voz suave y reconfortante. Todos necesitamos la libertad de ser quienes somos. A medida que hablaban, Wendy sintió como una carga comenzaba a desaparecer de sus hombros. Entendía que no estaba sola y que tenía la oportunidad de enfrentar lo que la inquietaba. Cuando la sesión terminó, Wendy salió del despacho con una sensación de alivio. Miró a su madre, pero en lugar de la habitual expresión de disgusto, vio que el rostro de Dorothy se había suavizado un poco. ¿Cómo te fue?, preguntó la señora Barton, con un tono menos severo. Mejor de lo que pensé, respondió Wendy, tratando de sonreír. Me alegra oír eso, dijo la señora Barton, aunque su voz aún tenía un tono de precaución. Wendy sintió como una luz de esperanza empezaba a abrirse paso en su interior. Quizás este era solo el comienzo de su camino hacia la libertad y podría aprender a ser ella misma. Vamos a seguir, dijo Wendy con más confianza en su voz. No pienso rendirme. Al día siguiente, Wendy se despertó con una ligera sensación de ansiedad. Se miró al espejo y notó que los moretones en sus brazos y mejillas comenzaban a sanar, aunque sus marcas aún permanecían.
Era un recordatorio de cómo su vida había cambiado en los últimos tiempos, lo cual le devolvía el miedo. ¿Estás lista?, preguntó su madre, cuando Wendy bajó lentamente a la cocina. Lista, dijo ella, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que el día de hoy no sería fácil. Desayunaron en silencio, y Wendy no podía evitar pensar en el día que le esperaba en la escuela. Sabía que sus compañeros seguirían murmurando a sus espaldas. Solo di que te caíste, le recordó una vez más la señora Barton, sin apartar la vista de su café. Lo sé, respondió Wendy en voz baja, tratando de no prestar atención a su tono estricto. Cuando salieron de casa, Wendy sintió que su respiración se volvía cada vez más difícil. Cada paso la acercaba a la escuela, donde la esperaban las miradas de sus compañeros. En la escuela, Wendy notó de inmediato que todos la miraban. Las miradas de sus compañeros parecían atravesarla, y sintió como la creciente tensión le oprimía el pecho. ¿Cómo estás?, preguntó Kylie, acercándose a ella con una expresión de preocupación en el rostro. Bien, dijo Wendy, aunque su voz temblaba. ¿Fuiste al psicoterapeuta?, preguntó Kylie, con un tono lleno de interés. Sí. Sabes, parece que no es tan malo, respondió Wendy, como si intentara justificarse, aunque sabía que eso no convencería a nadie. Las clases transcurrieron en un ambiente tenso. Cada palabra del profesor se volvía un ruido de fondo, mientras que el temor de que alguien pudiera hacerle una pregunta rondaba en su mente. A menudo se encontraba mirando el reloj, esperando el final de las clases. Finalmente, sonó el timbre y sintió como la tensión disminuía un poco. ¿Vamos a la cafetería?, sugirió Kylie. Sí, respondió Wendy, aunque no tenía ganas de comer. Se dirigieron a la cafetería, pero en el camino, Wendy vio a un grupo de compañeros susurrando y mirándola. Instintivamente, extendió la mano para cubrir los moretones. Ahí va la pobre chica, escuchó uno de los murmullos. ¿Quién le hizo eso? Wendy se detuvo y sintió como su corazón empezaba a latir con fuerza. Quería huir, pero en lugar de eso, Kylie la tomó de la mano y la guió hacia adelante. Ignóralos, le dijo su amiga en voz baja. No saben de qué hablan. La cafetería estaba llena de ruido, pero Wendy sentía que estaba en una especie de vacío. Se sentó en una mesa y Kylie se acomodó junto a ella de inmediato. ¿Estás segura de que todo está bien?, preguntó Kylie, con preocupación en su voz. Sí, solo que no quiero hablar de ello, respondió Wendy, y en su voz se notaba el cansancio. Al día siguiente, después de clases, Wendy fue a ver al psicoterapeuta y su madre la acompañó nuevamente. Esta sesión era importante para ella, pero sentía que la tensión volvía a crecer. Cuando entraron al consultorio, el señor Davidson las recibió con una cálida sonrisa. Hola, Wendy. ¿Cómo estás?, preguntó él, con tono amigable. Hola, dijo Wendy, en un tono apenas superior a un susurro. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó, sentándose en una silla. No fue fácil, respondió Wendy en voz baja, sintiendo como la tensión volvía a apoderarse de ella. Es normal. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero recuerda, aquí estás a salvo, dijo el señor Davidson, su voz era tranquila y segura. Lo intento, dijo Wendy, aunque su tono delataba ansiedad. ¿Qué es lo que más te preocupa?, le preguntó. Wendy dudó, buscando las palabras. En la escuela, todos me miran, y siento que estoy en el escenario. No sé cómo lidiar con eso, confesó, su voz temblaba por la emoción. Entiendo. A veces, las personas no comprenden lo que ocurre con los demás. No tienes que compartir tu historia si no quieres, dijo el señor Davidson, con una mirada llena de comprensión. Wendy sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No sé qué hacer, dijo, su voz se quebraba. No quiero ser el centro de atención, pero ellos no entienden.
Tienes derecho a tus sentimientos, dijo él. Pero recuerda que no estás sola. Tienes apoyo. Wendy miró a su madre, que estaba sentada en la esquina, y sintió un nudo en el corazón. Sabía que su madre quería lo mejor para ella, pero a veces su relación era muy complicada. Solo quiero ser normal, dijo Wendy, su voz sonaba más firme. Como todos los demás. Pero tú eres única, Wendy. Y está bien ser diferente. Todos somos distintos, dijo el señor Davidson, y sus palabras la tranquilizaron. Además, te recetaré unas pastillas, ayudarán a controlar la ansiedad. Aunque a veces, al tomarlas, puedes aumentar de peso. No te preocupes, es algo temporal. Cuando regresaron a casa, Wendy sintió que la ira y la ansiedad comenzaban a disiparse. Su relación con su madre seguía siendo complicada, pero ahora sabía que tenía apoyo y comprensión. ¿Qué te pareció la sesión?, preguntó la señora Barton cuando entraron en la casa. Mejor de lo que pensaba, respondió Wendy, sintiendo que esas palabras eran sinceras. Me alegra oírlo, dijo su madre, con un tono de suavidad en su voz. Esa noche, al mirarse en el espejo, Wendy sintió que los moretones en sus brazos y mejillas ya no eran símbolo de su miedo. Se habían convertido en un recordatorio de lo fuerte que era y de lo mucho que podía lograr. Wendy entró al consultorio del señor Davidson con el corazón acelerado. Era su tercera sesión y aunque sentía una pequeña esperanza después de las reuniones anteriores, el miedo a lo desconocido aún la inquietaba. Hola, Wendy, dijo el señor Davidson, levantando la mirada de su escritorio. Su cálida sonrisa la calmó un poco. ¿Cómo te sientes? Más o menos bien, respondió, aunque en el fondo aún sentía inseguridad. Excelente, exclamó él. Hoy haremos algo nuevo. Quiero que vengas sola. ¿Qué? Wendy se sorprendió y su voz tembló por la inesperada propuesta. Sí, creo que será mejor para ti. Quiero que puedas hablar libremente sobre tus sentimientos y experiencias, sin la influencia de tus padres, explicó el señor Davidson, con una mirada llena de comprensión. Wendy sintió una mezcla de miedo y alivio ante la idea de poder estar sola, sin la supervisión de su madre. No estoy segura de que mi mamá esté de acuerdo, dijo, su voz cada vez más tímida. Yo hablaré con ella, respondió él, levantándose de su silla. Solo quiero que estés en un ambiente cómodo cuando hables de tus preocupaciones. En ese momento, la puerta del consultorio se abrió y la señora Barton entró con el rostro marcado por el descontento. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con un tono severo. Debo estar con Wendy. Dorothy, la respeto mucho, pero para nuestro trabajo con Wendy necesito pedirle que salga, respondió el señor Davidson, manteniendo la calma en su voz. Es mi hija. Tengo derecho a saber qué le ocurre, exclamó la señora Barton, su enojo era evidente. Entiendo su preocupación, pero ella necesita un espacio para abrirse. Le aseguro que soy un profesional y puedo cuidarla, respondió tranquilamente el señor Davidson. La señora Barton lo miró con desdén, pero, viendo su seguridad, lentamente asintió con la cabeza. Está bien, dijo, con un tono de cansancio. Pero la esperaré aquí. Tan pronto como Dorothy salió, el señor Davidson se dirigió a Wendy con una sonrisa amable. Ahora podemos empezar. ¿Estás lista? Sí, respondió Wendy, sintiendo como el miedo iba desapareciendo poco a poco. Excelente. Practico hipnosis y puedo ayudarte a eliminar tus bloqueos. Después de unas pocas sesiones, te sentirás feliz y necesaria, dijo el señor Davidson, con un tono de voz tranquilizador. ¿Eso realmente es posible?, preguntó Wendy, su voz temblaba de emoción. Claro, sonrió él, sacando de su cajón un colgante con cadena. Observa el colgante, mientras yo cuento hasta 10. Wendy miró el colgante, su brillo capturaba su atención. Sintió como su mente se iba dejando llevar por la voz del señor Davidson. Él comenzó a contar.
1, 2, 3. Cada palabra llenaba su mente de calma, y ella sentía como todos sus miedos y ansiedades empezaban a desvanecerse. En su mente aparecían imágenes coloridas, mundos que nunca había imaginado. 4, 5, 6. Wendy sintió como su cuerpo se volvía liviano. No podía moverse, como si estuviera en otra dimensión. Todo lo que oía era su voz. 7, 8, 9, 10. Ahora estás segura, Wendy, dijo él en voz baja. Puedes relajarte y permitirte ser libre. Cuando empezó a contar en reversa, Wendy sintió como su mente experimentaba cambios. 10, 9, 8. Sentía como sus miedos, dudas y ansiedades desaparecían poco a poco, dejándole solo una sensación de ligereza y paz. 7, 6, 5. En su mente surgían imágenes, paseaba por el parque con amigos, reía, se sentía libre y feliz. 4, 3, 2. Puedes abrir los ojos, dijo él con una voz suave y tranquila. Wendy abrió los ojos y sintió cómo la ligereza llenaba su cuerpo. ¿Qué sientes?, preguntó el señor Davidson. Ligereza en el cuerpo, una energía nueva, felicidad, respondió Wendy relajada, sin poder creer lo que sentía. Maravilloso, dijo él con una sonrisa. Este es el primer paso hacia tu libertad. Trabajaremos para que esos sentimientos se vuelvan permanentes. Wendy sintió cómo la esperanza comenzaba a arder en su alma. Era lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Sabía que el camino hacia la felicidad no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. ¿Puedes contarme lo que viste durante la hipnosis?, preguntó el señor Davidson. Yo me vi a mí misma, comenzó Wendy, su voz cada vez más firme. Caminaba con amigos, reía y me sentía feliz. Eso es genial, dijo el señor Davidson. Eso muestra que eres capaz de ser feliz. Ahora podemos trabajar para que ese sentimiento vuelva a tu vida. Wendy asintió, sintiéndose lista para luchar por su libertad. ¿Qué puedo hacer para ayudarme a mí misma?, preguntó ella con determinación en su voz. Continuaremos con las sesiones y te daré tareas que te ayudarán a fortalecer esa confianza. Además, trabajaremos en aquellos bloqueos que te impiden ser tú misma, respondió el señor Davidson. Esto puede llevar tiempo, pero creo en ti. Wendy sintió una alegría surgir en su corazón. Gracias, dijo con voz temblorosa por la emoción. No hay de qué. Tú misma estás dando los pasos hacia tu felicidad, dijo él con una voz llena de apoyo. Cuando Wendy salió del consultorio, se sentía elevada. Afuera la esperaba su madre, y esta vez en su mirada no había severidad, solo preocupación. ¿Cómo te fue?, preguntó la señora Barton. Bien, respondió Wendy con una sonrisa. Me siento mejor. La señora Barton, suavizando su expresión, asintió. Me alegra oírlo, dijo, y en su voz había un matiz de comprensión. Wendy sabía que el camino hacia la comprensión sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Abrazó a su madre, y en ese momento pareció surgir una nueva conexión entre ellas. Gracias por apoyarme, dijo Wendy con sinceridad. Siempre estaré aquí, respondió la señora Barton, y en su voz se notaba el cariño. Las sesiones de hipnosis continuaron, y Wendy realmente cambió de manera notable. Cada vez que iba con el señor Davidson, sentía que el peso que llevaba en sus hombros se hacía cada vez más ligero. En la escuela, se volvió más enfocada y atenta, y sus calificaciones mejoraron notablemente. Los maestros, que antes expresaban preocupación por su rendimiento, ahora la elogiaban. Una mañana, Wendy entró a la cocina, donde su madre estaba preparando el desayuno. La sonrisa en el rostro de Wendy era genuina y se sentía más feliz que nunca. Buenos días, mamá, dijo con voz alegre. Buenos días, Wendy, respondió la señora Barton con un tono tranquilo y amistoso. ¿En qué te puedo ayudar?, preguntó Wendy acercándose a la mesa,
donde había verduras en un plato. «Corta las verduras para la ensalada, por favor», dijo su madre con un matiz de gratitud en su voz. Wendy asintió y tomó el cuchillo. Se sentía cómoda en la cocina y era un recordatorio agradable de que incluso en los momentos difíciles se puede encontrar alegría en las cosas simples. «¿Cómo te van las sesiones con el señor Davidson?», preguntó Dorothy, observando a su hija. «Me gustan. Después de hablar con él, me siento bien y ligera», contó Wendy con entusiasmo mientras cortaba las verduras. «Practicamos hipnosis. No recuerdo nada después, pero me siento feliz». La señora Barton se detuvo y miró a Wendy con interés. «¿Hipnosis? ¿Es seguro?», preguntó el señor Barton, entrando a la cocina y mirando a su hija con sorpresa. «Papá, no te preocupes, estoy bien», respondió Wendy con una sonrisa. Su confianza era inspiradora. «John, ¿ves cómo ha cambiado nuestra hija? Eso significa que el doctor Davidson está haciendo lo correcto», le apoyó Dorothy, colocando los platos en la mesa. Sentía que entre ellos volvía a surgir una comprensión. «Solo me preocupo», dijo el señor Barton, con un tono de cuidado en su voz. «Asegúrate de que esto no le haga daño». «Sé lo que estoy haciendo», respondió Dorothy con calma y seguridad en su voz. «Papá, me gusta todo», Wendy abrazó a su padre. Dorothy sonrió y Wendy notó cómo su madre se sentía orgullosa de su progreso. «Me alegra oírlo. Me gusta verte más segura de ti misma», dijo Dorothy, y una chispa de alegría brilló en sus ojos. Después del desayuno, Wendy se preparó para ir a la escuela. Se sentía llena de energía y confianza, y esa sensación se había vuelto su nueva compañera. Cuando llegó a clase, sus compañeros notaron el cambio. No solo prestaban atención a sus calificaciones, sino también a su actitud. Wendy se había vuelto más abierta y le resultaba más fácil relacionarse con sus amigos. «¿Cómo lo haces?», preguntó Kylie, sentándose junto a Wendy en clase. «Estás mucho mejor en los estudios». «Es gracias a la hipnosis», respondió Wendy, su rostro brillaba de orgullo. «Por fin puedo concentrarme». «Suena increíble». «Tienes que contarme más sobre eso», dijo Kylie con entusiasmo. La clase continuaba y Wendy participaba activamente. Hacía preguntas, respondía a las de los maestros y sentía cómo crecía su confianza. Cuando sonó la campana, el maestro felicitó a la clase por su buen trabajo. «Buen trabajo, clase. Quiero felicitar especialmente a Wendy por su progreso. Sigue así», dijo el maestro, y Wendy sintió como la alegría la llenaba. «¿Viste? Te felicitó», exclamó Kylie emocionada, abrazando a Wendy. «Sí, no puedo creerlo», dijo Wendy con una voz llena de alegría. «Es tan inspirador». Después de la escuela, Wendy decidió pasar tiempo con Kylie. Fueron a una cafetería y charlaron de todo, riendo y compartiendo sus planes para el futuro. «Wendy, no te ofendas, pero has ganado algo de peso», notó Kylie. «Sí, el señor Davidson me recetó algunos medicamentos, y por eso he subido un poco de peso». «Pero dice que es temporal», respondió Wendy. Al día siguiente, Wendy volvió a su sesión con el señor Davidson. Se sentía un poco nerviosa, pero lista para trabajar en sí misma. «Hola, Wendy. ¿Cómo estás?», preguntó el señor Davidson, su voz cálida y amistosa. «Hola. Me siento genial», respondió Wendy, irradiando confianza. «Maravilloso. Continuemos nuestro trabajo. Hoy haremos algo nuevo», dijo él, y Wendy sintió cómo crecía su interés. «¿Qué exactamente?», preguntó emocionada. «Quiero probar una nueva técnica que te ayudará a desarrollar aún más tu confianza», explicó el señor Davidson. Wendy esperaba la sesión con ansias. Sabía que cada encuentro le traía nuevas oportunidades y comprensión de sí misma. Durante la sesión, el señor Davidson volvió a utilizar la hipnosis, y Wendy, sumergiéndose en su voz,
sentía cómo sus miedos se desvanecían. Veía imágenes brillantes de su futuro, donde sonreía, rodeada de amigos y libre de las cadenas que la retenían. Cuando terminó la sesión, Wendy se sintió renovada. ¿Qué sientes?, preguntó el señor Davidson, su mirada estaba llena de cuidado. Siento que puedo lograr todo lo que sueño, dijo Wendy, con una voz segura. Exactamente. Vas por buen camino. Sigue trabajando en ti misma, y pronto verás los frutos de tus esfuerzos, dijo él con una sonrisa. De regreso a casa, Wendy pensaba en cómo estaban cambiando sus relaciones con su madre. Entendía que ambas estaban trabajando en sí mismas y en su relación, y eso le daba esperanza. Cuando entró a casa, su madre la recibió. ¿Cómo fue la sesión?, preguntó Dorothy, con un tono de preocupación. Muy bien, me siento más fuerte, respondió Wendy, su voz estaba llena de alegría. Dorothy sonrió, y en sus ojos apareció un brillo de orgullo. Me alegra escucharlo, dijo, y Wendy sintió como entre ellas surgía una nueva comprensión. Pero no me gusta que, por las pastillas, haya empezado a ganar peso, dijo Wendy. Cariño, ten paciencia, pronto volverás a tu forma, respondió Dorothy, su rostro irradiaba amor. Y mañana puedes ir con Kylie de compras y renovar tu guardarropa. Gracias, mamá, Wendy abrazó a su madre en señal de gratitud. Al día siguiente, después de la escuela, Wendy y Kylie fueron de compras. Probaron diferentes conjuntos. ¿Qué piensas? ¿Esta camiseta y estos pantalones disimulan que he ganado peso?, se preguntó Wendy frente al espejo. Sí, este conjunto te queda mucho mejor, sonrió su amiga. Pasaron los meses, y Wendy realmente había cambiado. Cada mañana se levantaba con alegría y energía, y eso alegraba a su madre. Dorothy no podía ocultar su orgullo por su hija. ¿Has notado el apetito que tienes ahora?, dijo con admiración mientras Wendy se sentaba a desayunar. Y aunque has ganado peso, antes estabas demasiado delgada. Sí, mamá, respondió Wendy con una sonrisa, sirviéndose una taza de té. Me siento mucho mejor. Sin embargo, en los últimos días algo comenzó a preocupar a Wendy. A veces sentía un leve mareo y extrañas sensaciones en el estómago, pero intentaba no prestarles atención. Solo que me mareo con frecuencia, confesó cuando Dorothy notó que su hija no se veía bien. Necesitas descansar más, y todo estará bien, respondió Dorothy, pasándole una taza de té. Quizás deberías reducir un poco la carga en la escuela. Wendy asintió, pero en el fondo sabía que su malestar no desaparecía. Después del desayuno, bebió té y se sentó a estudiar. De repente, agarrándose el abdomen, sintió un dolor intenso. Mamá, me siento mal. Me duele mucho la parte baja del abdomen, dijo, doblándose y levantándose con dificultad. Dorothy, al ver que su hija palidecía, entró en pánico. Wendy, ¿qué te pasa?, se acercó para sostenerla. ¿Quieres recostarte? No, no lo sé, susurró Wendy, apenas manteniéndose en pie. Dorothy se asustó, su corazón empezó a latir con fuerza. Rápidamente sacó el teléfono y llamó a una ambulancia. Hola, tenemos una emergencia. Mi hija se siente muy mal, tiene fuertes dolores abdominales. Por favor, vengan lo antes posible. Su voz sonaba desesperada. Cuando la ambulancia finalmente llegó, los médicos empezaron a examinar a Wendy de inmediato. Uno de ellos, un joven médico con una expresión amable, intentaba calmarla. No te preocupes, vamos a ayudarte, le dijo, examinando su abdomen. ¿Puedes decirme qué es lo que sientes? Me duele mucho, respondió Wendy, su voz temblaba de miedo. Entiendo. Vamos a ver qué está pasando, dijo el médico, su tono seguro la ayudaba a relajarse. Poco tiempo después, el médico miró a sus colegas y luego a Wendy con una expresión seria en su rostro. Su hija está en trabajo de parto, dijo, y Dorothy,
al oír esto, gritó. ¿Trabajo de parto? ¿Qué está diciendo? Está en el último año de la escuela, no puede estar, gritó Dorothy, su cara se deformaba de sorpresa. Wendy, ¿hay algo que no me hayas contado? No puedo estar embarazada. No he estado con nadie, exclamó Wendy, su voz llena de desesperación. Todos los presentes estaban en shock cuando comprendieron lo que podía estar ocurriendo. Dorothy se quedó perpleja, sin saber qué hacer. Vamos a hacer los análisis necesarios y descubriremos qué está pasando, aseguró el médico, y dirigiéndose a los demás, continuó, necesitamos llevarla urgentemente al hospital. Wendy sintió como el miedo se apoderaba de ella. No podía creer que algo así le estuviera ocurriendo. Los médicos la colocaron cuidadosamente en una camilla y la llevaron al hospital. Unas horas después, Dorothy esperaba en el pasillo, su corazón latía a gran velocidad. No podía creer que su hija pudiera estar en una situación así. Dorothy, cálmate, todo estará bien, intentaba consolarla su esposo, el señor Barton, con voz preocupada. ¿Bien? ¿Te imaginas la vergüenza? Ha quedado embarazada y no lo sabíamos. Gritaba la señora Barton, su cara se deformaba de enojo y miedo. ¿Cómo pudo hacerme esto? Dios mío, ¿qué voy a decir en la escuela? Es un horror. No entiendo cómo pude dejar que esto pasara. Tú misma dijiste que había ganado peso por las pastillas que le recetó el señor Davidson, mencionó el señor Barton. En ese momento, el médico que atendía el parto de Wendy salió al pasillo. Tenía una expresión seria y Dorothy sintió como su corazón se detenía. Doctor, ¿cómo está todo? Preguntó el señor Barton, su voz era de preocupación. Han sido abuelos de un niño saludable. Felicidades. Sonrió el médico y en el rostro de Dorothy aparecieron lágrimas. Se sentó y no podía creer lo que había oído. ¿Cuándo podremos ver a nuestra hija y a nuestro nieto? Preguntó el señor Barton, su voz más tranquila pero aún inquieta. Wendy será trasladada a una habitación y podrán pasar a verla, dijo el médico, señalando la puerta. Cuando les permitieron entrar a la habitación de su hija, Wendy sintió como la nerviosidad volvía a apoderarse de ella. Sabía que su madre podía verlo como otro error, pero en cuanto vio a su nieto, el corazón de Dorothy se ablandó. Mamá, te juro que no estuve con nadie, sollozó Wendy, su voz llena de miedo y sinceridad. Creo que sé cómo pasó esto, respondió su padre con un tono severo. A ese tal Davidson le haré pagar. ¿De verdad piensas eso? Dorothy se llevó las manos a la boca, dándose cuenta de que culpar a alguien en ese momento no era adecuado. Wendy sintió como el miedo se filtraba en su corazón. No quería que sus padres se sintieran avergonzados de ella y no sabía cómo explicar toda la situación. No sé cómo sucedió esto, dijo, su voz temblaba de incredulidad. Simplemente no puedo creerlo. El señor Barton, de pie junto a ella, intentaba mantener la calma. Dorothy, no nos pongamos a pelear ahora. Necesitamos entender la situación y apoyar a Wendy, dijo con firmeza. Dorothy apartó la mirada de su hija e intentó recomponerse. No quiero que nadie se entere de esto, dijo en voz ronca. Es terrible. Debemos ser un equipo, dijo el señor Barton, su voz sonaba estricta pero al mismo tiempo llena de preocupación. No podemos permitir que esto destruya nuestra familia. ¿Y qué les diremos a todos? Gritó Dorothy. ¿Cómo nos verán los demás? Haremos todo lo posible para ayudar a nuestra hija, respondió el señor Barton, y en su voz había determinación. Wendy sintió que entre sus padres surgía nuevamente un entendimiento, lo que le dio esperanza. La familia Barton se reunió en la sala y la atmósfera era tensa. Wendy estaba sentada en el sofá, su corazón latía con fuerza por la ansiedad. Todo lo que había sucedido en los últimos meses parecía haberse acumulado en un solo momento. Sus pensamientos sobre cómo actuar correctamente se mezclaban con la incertidumbre y el miedo.
Debemos acudir a la policía, dijo el señor Barton, y su voz sonó firme. ¿Estás seguro?, preguntó Dorothy, con una expresión cautelosa. Esto podría generar muchas preguntas y atención innecesaria. Él utilizó hipnosis en Wendy, y eso es peligroso, respondió Tom, su voz sonaba seria. Debemos detenerlo. Wendy miró a sus padres, su corazón se encogió. Entendía que lo hacían por ella, pero los pensamientos de tener que hablar de su pasado nuevamente le llenaban de temor. ¿Pero cómo me afectará esto?, preguntó Wendy, su voz temblaba por la emoción. Todos en la escuela se enterarán. No podemos pensar en eso ahora, dijo el señor Barton, inclinándose más cerca de ella. Tu seguridad es lo más importante. Dorothy miró a Wendy y, al ver su angustia, le dijo suavemente: Estaremos a tu lado, Wendy. No estás sola. Está bien, suspiró Wendy, y su voz sonaba decidida. Hagámoslo. Después de un rato, se encontraron en la comisaría. La atmósfera era seria, y Wendy sentía que el miedo y la incertidumbre aumentaban con cada paso que daban. Se acercaron al oficial de guardia. Queremos presentar un informe, dijo el señor Barton, su voz sonaba segura. El oficial asintió y los condujo a una pequeña sala donde los recibió un detective con un cuaderno abierto y una expresión seria. Bienvenidos. ¿Cómo puedo ayudarles?, preguntó el detective, mirando a la familia. Hemos venido a informar sobre un delito, comenzó el señor Barton, su voz mantenía firmeza. Se trata del Dr. Davidson. El detective levantó las cejas, enfocando su atención en las palabras de Tom. Continúe, dijo, tomando notas. Wendy, de pie junto a sus padres, sintió cómo la presión caía sobre ella. Sabía que debía hablar, pero su voz se atascaba en su garganta. El Dr. Davidson utilizó hipnosis en mi hija, dijo Dorothy, su voz sonaba decidida. ¿Y durante la hipnosis? Bueno, después de esa hipnosis, mi hija tuvo un bebé. El detective miró a Wendy. ¿Puedes contarme qué sucedió?, preguntó con suavidad. Wendy respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero intentaba sonar segura. Mi mamá me llevó a él para resolver algunos problemas, dijo, su voz estaba llena de emoción. Él decía que podía ayudarme con la ansiedad y los miedos. Pero me sentía perdida y él sugirió utilizar hipnosis. No podía recordar lo que sucedía conmigo bajo hipnosis, solo veía imágenes brillantes. ¿Qué métodos utilizaba exactamente?, preguntó el detective, anotando cada palabra. Me hacía mirar un colgante, y luego perdía el conocimiento, continuó Wendy, su corazón latía con fuerza. No recuerdo lo que sucedió después, pero sentía que mi vida estaba cambiando. Entiendo que esto no es fácil para ti, dijo el detective, su voz sonaba comprensiva. Pero tu historia es importante, y haremos todo lo posible para ayudar. Cuando Wendy terminó, el detective miró a sus padres. Miren detenidamente. ¿Está este doctor entre estas fotos?, preguntó, mostrando varias imágenes. Wendy se inclinó y examinó las fotografías con atención. Sí, aquí está, respondió, señalando una de las imágenes. El detective asintió, su expresión se volvió más seria. Estamos buscando a este canalla desde hace 3 años. Lamentablemente, no eres la única. Bajo hipnosis, hace lo que le plazca con sus clientes, continuó el detective, y su voz sonaba llena de determinación. Wendy sintió como el miedo volvía a apoderarse de ella, pero sabía que estaba diciendo la verdad. No debe estar libre, dijo Dorothy, su voz sonaba decidida. Debemos asegurarnos de que no pueda hacer daño a otros. El detective miró de nuevo a Wendy. Comenzaremos una investigación. Puede que necesiten estar preparados para más preguntas, dijo. ¿Todavía desean presentar una denuncia formal?, Wendy asintió, su voz sonaba firme. Sí, quiero que él responda por sus acciones.
Después de que firmaron los documentos necesarios, el detective dijo: «Nos pondremos en contacto con ustedes cuando comencemos la investigación. Gracias por venir y contar su historia». Cuando salieron de la comisaría, Wendy sintió que una carga se levantaba de su alma. Sabía que había dado un paso correcto. «Gracias por apoyarme», les dijo a sus padres, y su voz sonaba sincera. «Siempre estaremos contigo», respondió el señor Barton, y su voz estaba llena de orgullo. Wendy se sentó en su habitación, mirando por la ventana la lluvia de primavera que caía suavemente sobre los cristales. Sus pensamientos estaban confusos y sentía cómo aumentaba la tensión. Los últimos meses habían estado llenos de pruebas y cambios para ella, pero ahora se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de su vida. El nacimiento de su hijo había sido una sorpresa, y cada día Wendy se daba cuenta de que sus sueños sobre el futuro, sobre la universidad y una carrera, parecían inalcanzables. Comprendía que no podía abandonar sus estudios por el bebé, y esa decisión le causaba amargura. Necesitaba tomar una decisión difícil. «Mamá, no sé qué hacer», dijo Wendy cuando Dorothy entró en la habitación. Su voz temblaba y tenía lágrimas en los ojos. «Entiendo que esto es difícil», respondió Dorothy, sentándose junto a su hija. «Pero debes pensar en el futuro, Wendy. Estás en tu último año y no puedes dejar los estudios». «No quiero dejarlo», dijo Wendy, sintiendo cómo su corazón se rompía. «¿Pero cómo puedo conciliarlo todo? Es imposible». Dorothy abrazó a su hija, su voz estaba llena de cariño. «Haremos todo lo posible para apoyarte. Pero a veces hay que tomar decisiones difíciles», dijo. «Quizás sea mejor si encontramos una buena familia para él». «¿Cómo puedo hacer eso?», susurró Wendy, su voz sonaba histérica. «No puedo simplemente renunciar a mi hijo». «Lo haces por su futuro», dijo Dorothy, intentando calmarla. «Si no puedes darle lo que necesita, quizás sea el paso correcto». Wendy miró nuevamente hacia la calle y sintió que surgía una chispa de esperanza en su corazón. Sabía que la decisión que debía tomar era muy difícil y no podía aceptarla. «Quizás simplemente no estoy lista para ser madre», dijo, su voz era suave pero llena de determinación. «Siempre serás su madre», dijo Dorothy. «Pero a veces, el amor consiste en permitir que viva en mejores condiciones». Wendy sintió que una nueva comprensión comenzaba a surgir en su interior. Comprendía que lo hacía no solo por ella, sino también por su hijo. Ese mismo día, la familia Barton decidió acudir a un centro especializado que se ocupaba de la renuncia de niños. Wendy sabía que sería difícil, pero también comprendía que podría ser la única opción. Al día siguiente, llegaron al centro, y Wendy sintió que su corazón se detenía. Todo estaba tranquilo por dentro, pero su mente hervía de emociones. Una amable mujer que se presentó como trabajadora social los recibió. «Hola, ¿cómo puedo ayudarles?», preguntó, su voz era cálida. «Queremos hablar sobre la posibilidad de renunciar a un niño», dijo Dorothy, su voz era segura. Wendy sintió que el miedo aumentaba dentro de ella, pero sabía que debían hacerlo. «Entiendo que es una decisión difícil», dijo la mujer, su mirada estaba llena de empatía. «Pero es importante entender que esto puede ser lo mejor para su bebé». «Simplemente no puedo ser madre», dijo Wendy, su voz temblaba por el dolor. «No estoy lista». La mujer asintió, entendiendo sus sentimientos. «Le ayudaremos a atravesar este proceso. No será fácil, pero tiene derecho a tomar decisiones sobre su futuro y el de su hijo», dijo con cuidado. Ese día, Wendy vio a su hijo por última vez. El bebé fue dejado en el centro, y por primera vez en varios meses sintió que estaba haciendo lo correcto. Un tiempo después, Wendy y sus padres fueron al tribunal para testificar contra el Dr. Davidson. Esta vez, la atmósfera era seria y tensa. Wendy sentía como el miedo la envolvía de nuevo. Cuando comenzó la sesión, el detective presentó el caso.
Estamos considerando las acusaciones contra el Dr. Davidson, quien utilizó hipnosis en sus clientes, causándoles daño físico y emocional, dijo, y su voz sonaba estricta. El señor Barton apretó los puños, y Wendy sintió que la tensión aumentaba. Testigo, por favor, cuéntenos qué ocurrió, le pidió el juez a Wendy. Ella se levantó y comenzó a hablar, su voz temblaba, pero intentaba permanecer segura. El Dr. Davidson utilizó la hipnosis para controlar mis pensamientos y acciones, dijo ella, y su voz sonaba sincera. No entendía lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. El juez asintió, escuchando sus palabras. ¿Y está segura de sus declaraciones?, preguntó, mirándola atentamente. Sí, respondió ella, y su voz sonaba decidida. Quiero que él responda por sus acciones. El detective continuó. Ya sabemos que muchas otras víctimas también han sufrido por sus métodos. No debe quedar en libertad para hacer daño a otros, dijo, y su voz sonaba con determinación. Al final, el tribunal emitió su veredicto. El señor Davidson fue condenado a 15 años de prisión. Cuando Wendy salió de la sala del tribunal, sintió que una carga se levantaba de su alma. Era la decisión correcta y sabía que era un paso en la dirección adecuada. Lo hiciste muy bien, Wendy, dijo el señor Barton, abrazándola. Eres valiente. Solo quiero que nadie más pase por lo que yo pasé, dijo Wendy, y su voz sonaba decidida. Cuando regresaron a casa, Wendy volvió a sentirse libre de todo lo que la había hundido en los últimos meses. Sonrió, y sus ojos brillaron con calidez. Con el tiempo, Wendy aprobó los exámenes escolares, ingresó a la universidad, y parecía que debería ser feliz. Sin embargo, seguía siendo asaltada por pensamientos sobre el bebé al que había renunciado.